La verdad es que mi historial con Team Fortress es realmente raro. Un juego que nunca he probado, pero con el que estoy muy familiarizado, ya que he visto varias cosas del mismo, desde memes, hasta curiosidades o uno que otro gameplay suelto. Cosa que a decir verdad, me pasa con muchos otros productos de entretenimiento. En esas noches en las que estoy tirado en la fosa séptica a la que llamo cama. Mis amigos me pasaban una que otra cosa de su interés, para que les echara un ojo. Gracias a un conocido, llamado Vox. Llegué a ver uno que otro cortometraje animado basado en Team Fortress, incluyendo una especie de película bastante curiosa, de la cual puede que hable en un futuro no muy lejano. Sin embargo, en esta ocasión, vengo a hablarles, de una obra en particular que me resultó bastante interesante, Server Bleed. Una clase de serie hecha por el canal de Two Idiots Germans. La cual está inconclusa de momento. Pero que aún así, posee bastante de qué hablar. La serie va por el clásico concepto algo creepypastero, de un juego donde uno o más individuos son instigados o directamente, acabados a manos de una extraña entidad que se oculta en el mismo. Todo mediante una narrativa principalmente visual, tanto por el propio video que se nos presenta, como con los propios recursos de YouTube. Y con un factor muy importante para mí en este tipo de historias, que es, el que se usen los recursos del medio y temática de manera ingeniosa, con un trabajo visual que va entre ser decente a directamente genial. Por obvias razones no les voy a relatar toda la historia en este video con todos los detalles, pues vale totalmente la pena que le echen al menos un vistazo, para que confirmen mis palabras. Yo les daré un resumen intermedio de todo lo que ha pasado. Para hablar principalmente del por qué me ha gustado esta misma obra. Y con eso dicho, empecemos de una vez. El primer capítulo empieza con el acogedor inicio de una típica famosa en el clásico juego de disparos. Todos preparándose para jugar, comentarios irreverentes, y un sujeto que sin contexto, se mata en el juego. En general, todo va bastante bien, mientras la tonada del juego poco a poco pierde ritmo, distorsionando. El jugador protagonista se encuentra con un ingeniero, el cual para la sorpresa tanto de nosotros como de él mismo, mueve y habla con una extraña fluidez, una realmente extraña para un simple juego como este, una que se ve más rara, tras la sugerencia que le da este ingeniero, de retirar de la partida. Y bueno, con justa razón. Se retirara de la partida. El sujeto escapa, entre gruñidos y quejidos extraños que se mezclan entre sí. Huyendo del modelo, que más que el clásico Eddie que todos conocemos, pareciera más una masa atroz, que a pesar de su salvajismo, no deja de expresar un incesante dolor. Todo hasta que claro, logra automatarse, aparentemente ileso del problema real. Mostrando que Dixalot ha dejado el juego, terminando así el primer capítulo. Hasta cierto punto, este es el mismo ritmo que vemos en los próximos episodios, siguiendo una rutina de una partida normal, en la que esta criatura se presenta tarde o temprano, con más o menos pistas y en donde la única forma de escapar de ella, es cometiendo suicidio dentro del juego. Es una fórmula que puede parecer repetitiva, y que a decir verdad, llega a, entre comillas, serlo realmente. Todo eso claro, si solo miras la serie por encima, pues mucho antes de los capítulos más importantes y recientes, la forma en que la criatura actúa y caza a sus víctimas, se vuelve cada vez más calculadora, mejor pensada, pero sin dejar de ser morbosa, y en muchos casos, brutalmente dolorosa. La forma en que pareciera usar a quienes atrapó, como marionetas que fingen ser jugadores normales, da a entender que, mientras más pasa el tiempo, menos se aleja de ser un ser ingenuo, incluso perdiendo periódicamente esa actitud constantemente agresiva, quedando más a una reacción inquietante al cazar o enojarse. Adquiriendo poco a poco una actitud más abstracta, dejando su estatus de bestia, para volverse algo más. La obsesión que demuestra por la distorsión de los cuerpos jugables es bastante interesante, pues incluso desde su estado más primitivo, lo podemos ver adquiriendo formas extravagantes, rotas y sin claridad. Pero con una constante. Un palpable dolor al vivir. Esto no solo se ve en sí mismo, sino en sus víctimas, la forma en que las marionetas, carcasas de jugadores capturados, se alargan, estirados y degenerados en masas morbosas, distantes a los carismáticos modelos del juego original.
Resulta raro, pero lo que verdaderamente intriga, es la unión de estas figuras. Torsos que se funden unos con otros. Grotescas amalgamas que se asimilan, y que de alguna forma, no dejan de ser aquellos jugadores, alguna vez personas normales. Y toda esta evolución de la entidad, que va de la mano con una forma más tétrica de presentar su silencioso, pero fuerte e impactante horror, parece desenvolverse en algo infinitamente más horroroso, cuando las marionetas, más libres y calmadas en un plano donde el sufrimiento corporal es constante. Dejan de resistirse a la agonía de respirar, y casi parecieran aceptarla. Como si hubiera algo más allá del dolor. Algo que llama por ser escuchado, pero que no deja de ser una asquerosa plaga sin buenas intenciones, independiente de que tanto parezca evolucionar la percepción de quienes están atrapados ahí. Entendible que hayan caído, pues entre los capítulos más recientes, tenemos un testimonio que nos confirma lo que esta bestia busca. Los débiles, aquellos que podrían rendirse en cualquier momento, hombres cuyo brillo se apaga poco a poco, al punto donde incluso la más vacía y desconocida oscuridad, pareciera ser una llama. Una historia que inicia con el clásico formato creepypastero de la entidad mala que mata a quienes juegan, pero avanza poco a poco, con pelos y señales, en una llamada de auxilio, escondida de fanatismo, un camino sin salida, precipicio del cual no se sube al caer, sobre todo cuando la fosa es una masa de carne que solo desea crecer, fingir una forma bella escondida de horror, un cascarón podrido por fuera, con una capa intermedia de engaño, y un núcleo de agonía pura. Y si tiene que trascender en la mente colectiva de sus víctimas, e incluso compararse con algo más distante, con tal de lograr su expansión, entonces, así será. Eso es en sí mismo Server Bleak, una historia de un fanatismo loco, que llegará a los más profundos extremos para lograrlo. Ahora algo que definitivamente adore de esta obra, y que espero ver mejorado a futuro, es no solo el apartado visual, el cual está bueno, un poco por encima de lo decente, sino por el gran trabajo de la narrativa visual. Todo lo que muestra sin necesidad de un solo diálogo, premiando los ojos de quienes se pierden en los detalles, en la forma en que la entidad afecta a todos en un absoluto. Y en la evolución mencionada anteriormente. Los capítulos, en su mayoría, poseen muchos detalles visuales interesantes que remarcan lo anómalo de la criatura, y lo extraño de la tortura digital. La forma en que animaciones más naturales y complejas, se mezclan de forma incómoda con el movimiento dinámico y caricaturesco del juego original. El cómo los personajes jugables parecieran expresar las emociones en tiempo real de quien los controla tras la pantalla. Marionetas que actúan con sadismo, o un silencio desesperante. O el cómo suelen plantear ciertas bases de forma indirecta. Eso sí, como ya he dicho, la serie premia mucho la atención al detalle y entendimiento del espectador, tampoco es una obra súper abstracta que te exige un título de entendimiento del entender entendidoso entendido. Pero cualquiera que vea los vídeos por encima, sin un contexto como el que he dado, y esperan mucho texto que tire las pistas de lo que ocurre, puede pensar que solo es una narrativa hecha a la carrera sin pensarlo mucho. Aunque bajo mi percepción, no es así. Esto no lo digo con un pensamiento elitista de que solo los genios comprenden buenas obras o algo así, es cierto que muchas obras, en especial de terror, suelen ir en extremos de no contarte nada, y tirarte biblias de texto que te cuenta lo que un autor le daba flojera desarrollar, o historias que cuentan mucho y son pretenciosas, con ideas que aparentan mucho desarrollo, pero que carecen de algo realmente destacable en el mismo. Sé que tendrán un ejemplo de algo de eso en los comentarios, jeje. A mí en particular, nunca me ha molestado ninguna de estas fórmulas, ya sea la narrativa misteriosa, que parece no decir nada a menos que prestes atención, y la narrativa directa, la que, sin forzar la mente del jugador, te expresa su historia. Ambas son válidas y tienen mérito de esfuerzo, y en el caso de Server Bleak, le doy absoluto mérito por el primer tipo de narrativa. Aunque en este pequeño video no hable realmente de la historia, siendo más como una lamida de zapatos recién encerrados. Por un lado es porque quiero que de verdad se animen a darle un vistazo y hacerlo más popular de lo que ya es. Pero a la vez, esta serie se sigue actualizando cada poco tiempo, y hacer un análisis concreto sería equivocado de mi parte, pues muchas cosas pueden desactualizarse, incluso el concepto de la entidad como un engaño de Dios, parece ir por una vía mucho más curiosa, donde podría concluir de una forma más abstracta, con diferentes interpretaciones. Y sí, a pesar del tema crítico que suelo tener, la verdad no tengo, al menos de momento, quejas fuertes sobre esta serie, únicamente haré una crítica seria cuando esta serie llegue a un final concreto, cosa que veremos mucho más adelante. ¿Tú personalmente qué opinas de esta serie, si es que la has visto? ¿Te parece buena?
¿Opinas que han perdido algo que te gustó de sus inicios? ¿O a dónde crees que va la narrativa? Yo soy Clarius Flamen, y los asimilo mucho mis estrellitas.